constante permitida del vacío. Es decir, fuera de que el rayo tiene que romper la constante eléctrica, el rayo tiene que abrirse camino. Por eso usted muchas veces ve que el rayo hace esto, estoy seguro. Viene un rayo y se parte en miles de pedazos, ¿o no? Y no logra llegar a tierra. ¿Por qué? Porque no fue capaz de seguir rompiendo la constante de permitividad. No hay nada más miedoso que un rayo en seco, en un desierto. Porque ese rayo en seco rompió la constante de eléctrica. O sea, estaba tan supercargada la atmósfera que logró pasar desde la estratosfera hasta el piso de la Tierra. Lugares más peligrosos para vivir, Arkansas, Texas, en Estados Unidos. Aquí un lugar bien peligroso para vivir es, por ejemplo, Montería. Montería eso es planito, 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 y es donde más accidentes hay por rayos en este país. No falla el muerto semanal, porque hay mucho campesino, entonces el campesino pues obviamente no tiene mucha educación y él con el machete, entonces cuando está lloviendo, nada más llama que se vuelve antena, a lo He-Man, le cae el rayo y lo mata de una vez. Entonces, ¿cómo se defiende? ¿Cómo se defiende uno de eso? Pues, la constante es 8.85 por 10 a la menos 12. Cool cuadrado sobre metro cuadrado por Newton. Newton por metro cuadrado sobre Cool cuadrado. Mejor dicho, son las mismas unidades, pero ¿cómo? Inversas. Quien descubrió esta constante fue un matemático, Carl Friedrich Gauss. Esta constante la descubrió Faraday. ¿Cómo describe el nombre de ese matemático? ¿Qué? No sé cómo escribe. Carl Friedrich. Y este sí lo se escribe. El príncipe de las matemáticas. El ser humano más teso que ha existido en toda la historia de la humanidad en las matemáticas. Así como el ser humano más teso que pudo haber existido en la física es... ¿quién? Newton. Galileo. Y así como el más teso en la religión es, listo, se manera un teso. Digo, para que no me olviden, me voy a hacer inmolar. Lo inmolaron y ahí lo recordamos. Fue inmolado. Lean la historia que es espectacular, no traigan entero todo lo de la religión y tampoco toda la cabeza que yo les diga. Pero si nos tenemos que tragar sus una causa ahí toda rara o toda verdadera, no sé. Pero nos tenemos que Vamos a mirar esta parte. Esto trabaja con puros vectores. Y ahora en adelante, ya prácticamente acaba la clase. Por favor, esto, que es donde tan duro le da. X es igual a R coseno de teta. Y aquí en adelante, X siempre va en función de quién? Del coseno. Y es igual a R seno de teta. Teta es igual a seno, no, a tangente inversa más bien, a tangente inversa de Y sobre X. Esto lo enseña en grado 10 o no. Pero para y el contarse. Pitágoras que R es la raíz cuadrada de X2 más Y2. Pitágoras, eso es lo que enseñan en grado 10. Eso creo pues. Y en el tope. Las cargas electrostáticas, pues ya toca hacer ejercicio en la próxima clase. Hay algo que lo que hablamos ahora. Campo eléctrico. Existen varios campos. Aquí me han preguntado estudiantes que me han hecho como el reclamo. El campo eléctrico se escribe como E y es igual a la fuerza por unidad de carga. ¿Cuántos campos conocen ustedes? Deben conocer 3. El eléctrico, que lo acabé de anunciar. Electromagnético. El magnético. Bueno. La integral de Gauss. Y el gravitacional. Sí, son los 3. Y hay otros campos que son cosas fuertes y débiles, pero son los 3 más conocidos, los 3 más grandes, y son los que generan interacción a distancia. ¿Cómo así? Supongamos que, yo qué sé, no me sé el nombre de nadie. Supongamos que yo tengo en el estómago un imán grande. Yo tengo otro imán aquí y yo no necesito decirle venir. Cojo el imán, lo direcciono y ¡pah! Y pega para acá. Depende de la fuerza de Lima. Depende de la fuerza de Lima. Claro, pero otra cosa, usted se va a tirar de un 5.º piso y no necesita decir, hey, gravedad, ayúdame, nada, fin, abajo. ¿Listo? Y los campos electromagnéticos, que esos son muy violentos. Gracias a este campo, pues, que yo diga esas palabras, qué tristeza que lo diga como Frodo, pero a usted les va a tocar ver el fin de este planeta prácticamente.
antes de ustedes morir, Elegancia. inevitablemente les toca ver el fin del planeta. ¿Por qué? Qué elegancia. Sí. Qué El elegancia. planeta, pelado, inevitable. Qué chimba eres. Lo que está sucediendo en estos momentos, por favor se meten a una página que se llama, no sé cómo se llama la página, en el buscador Google, en San Google. Busque líneas térmicas del planeta, historia de las líneas térmicas del planeta, historia de las temperaturas. Este año se rompió todo el récord desde el año, medios del año 1899, este año. El planeta está calentado, se ha calentado ya más o menos entre 2 y 3 grados centígrados desde 1900 y no para. No para. Calienta la tierra y eso es lo que después. Yo me voy para mi costa y tranquilo. Yo era tranquilo sin saber de esta porcaría. Yo no sé de dónde, pues porque estamos equivocados porque las Era ignorante, era feliz. Yo me lo hizo como 4. ¿O no? y todo por esto puede ser, pero ¿saben por qué? Lo que pasa es que a uno no le dice, muchachos, Vaya, estoy en la el sol, a morirme de calor. allá el sol. Ya no Que sé me qué- enseñaron a mí por la universidad la Ya sé, pero astrofísica. esto- El sol es este. Sé a dónde iba, ya sé que el mundo se acaba este año. Somos nosotros. Ahí estamos nosotros a 150 millones de kilómetros. Mire, este es el sol y este no, pues que la Tierra le dice muy grande. Nada, ahí. Moriré. Bueno, ahí la ven. Bueno, para que vean la comparación. A este astro rey, repito muchas veces, él siempre ha hecho esto. 250 millones de años ya se cumplió el ciclo. El ciclo se cumplió en el año 2001. 2001 cumplió el ciclo según los científicos. Otros dicen que apenas está cumpliendo en estos momentos. Lo que pasa es que los científicos sí están muy preocupados y no hay nada que hacer. Marte está por aquí. Marte está a 250 millones de kilómetros. ¿Cuál es lo grave, pelados? Esta vaina le dio por bambolear al Sol. No se sabe por qué. Bueno, sí se sabe. Están estudiando, tuvieron que mandar la sonda espacial Galileo, el Voyager, hace rato lo mandaron, y el telescopio espacial. Y ya se dieron cuenta, por Dios, que en el centro de la galaxia de nosotros, ya lo he dicho muchas veces, ya me cansé de decirlo, nosotros estamos por aquí en la orillita. Viene un agujero negro supermasivo. Parece ser que nosotros vamos a una grandísima velocidad, uno no se da cuenta. Sí, es como usted cuando va en el metro y le tapan las ventanas y el metro arranca y es tan perfecto que usted no se da cuenta que se está moviendo. Resulta que se está acelerando de una manera el sistema de nosotros hacia el centro de la galaxia que uno no da cuenta, pero si lo percibe, usted nota que los días son más cortos. Sí. El tiempo es más corto, compare cuando usted era niño ahora, usted dice que todo se va más rápido. Y eso es psicológico. Ojalá leyeran historia del tiempo y se dan cuenta que hay 3 flechas. Las 3 flechas del tiempo son la psicológica, la medida entre un intervalo a otro y la real que uno mide pues con el reloj. Y la psicológica nos está diciendo que esa aceleración, pues que es lógico, velocidad es espacio sobre tiempo. El espacio es el mismo. Y si aumento la velocidad fue porque disminuyó ¿quién? Y a este ya lo había pronosticado hace muchos años, desde 1948, 1952. ¿Ah? En el libro de Historia del Tiempo, en la última parte, está en la última parte, para que lo lean, qué rico. Entonces todo esto tiene que ver con ¿quién? Con las fuerzas electrostáticas. ¿Qué es lo que hace que 2 planetas se unan? Las 3 fuerzas, los campos eléctricos, los campos gravitacionales y los campos magnéticos. Inevitablemente nosotros estamos unidos a eso. Porque el profesor dice que inevitablemente a ustedes les toca de pronto el fin del planeta. Debe ser un poquito traumático, a mí ya no me toca. Voy viviendo el proceso. Porque si al Sol le da por bambolear demasiado, arrastra todo el sistema y nos lleva a todos. Usted se muere en 8 minutos, se da cuenta de eso. Pero que eso vaya a suceder, hasta ahora no hay evidencia. Lo que hay evidencia es que la temperatura del Sol está aumentando y es lógico, el Sol se está muriendo, el Sol ya se está acabando. Entonces, como cuando ustedes vean una hoguera, cuando le está acabando la leña, es cuando más llama da, ¿o no? Pero es menos intenso el calor. A mayor llama no necesita más calor, no necesariamente. Entonces la llama está demasiado grande y está mandando llamaradas demasiado grandes a la atmósfera de él. Y están viniendo demasiados campos electromagnéticos. Esos campos electromagnéticos están afectando el campo de este planeta. Ahí es donde está el problema grave, muchachos. Muchachas, ¿por qué?
Esto es precioso el campo de nuestro planeta, es así, norte y sur. El norte realmente no está en el polo norte, está desplazadito, y el sur está desplazado en este sentido. Por ejemplo, dicen que los más desubicados en el mundo son los chilenos, es verdad. Coincide el polo sur magnético con la parte de Chile, norte, mira, lo hice mal, norte-sur. Entonces las líneas de campo de este planeta van en esta dirección, así nos protege. Uno va a hacer este planeta el nido de nosotros, el hogar. Entonces cuando los rayos del sol llegan, los fotones, llegan a matarnos a nosotros, que hace el campo magnético del planeta, los frena y los tira para el polo norte o polo sur. Como este planeta es muy grande arriba, este planeta no es así, es como una avellana. Viene bien más chiquitico abajo, pero muy grande arriba, o sea, es cabezón. Sí, es así el planeta. Entonces por eso todas las cargas electrostáticas van a dar más al norte del planeta que al sur y se forman las auroras boreales. Busquen en internet que es una aurora boreal, es una cantidad de cargas electrostáticas que reaccionan con las cargas de la Tierra, entonces empieza a verse chispas de colores. Y las chispas siempre serán moradas desde el espectro azul, ¿sí? ¿Hasta dónde? Hasta el ultravioleta. Pero no tiene que ver con el hidrógeno. Correcto, son mezclas de hidrógeno, oxígeno, toda carreta que reaccionan. Creo que es hermoso. A mí nunca me ha tocado, nunca. Ni a ustedes tampoco, pero ojalá les toque alguna vez. Alguna vez que tuve la oportunidad, por ser de Envigado, de Medellín, no me dejaron entrar a Canadá. Íbamos a ver, no nos dejaron, que yo era narcotraficante, en la época de los Escobar no me dejaron. Y después de eso, nunca más quise volver, quedé odiando a los gringos y a los canadienses. Son más fastidiosos los canadienses que los mismos gringos. Todos dos son fastidiosos. ¿Listo? En cambio ellos aquí sí pueden venir a qué? A comer como animales y a drogarse. Mira, el planeta como nos... La verdad, pelado. Practican y... Usted no sabe cuánto demora Plutón en dar una hora. Porque es que yo leí que desde que lo descubrieron nada más ha dado un cuarto de la hora. Sí, se demora 238 años. No cumple usted años. Sí. Y Plutón tiene otro problema. Para dar su vuelta en sí mismo se demora 83 años. O sea, un día en Plutón dura 83 años. No, Sí. Neptuno. Plutón. Plutón sí se demora 230 y pico de años. Júpiter es el rey de reyes. Ese demora entre 70 y 80 años para hacer esto. La vuelta dice, pero no ha podido comprobarlo porque como la atmósfera es puros gases, no se sabe si el planeta es gaseoso o qué pasó ahí. Acuérdense que los planetas son jovianos, rocosos. Nosotros estamos en un planeta rocoso. El joviano es que está lleno de gases. Y las cargas electrostáticas en Júpiter son espectaculares. Yo no sé si les dije alguna vez en clase que allá le cayó en 1989 un cometa que se llama Schumacher-Levy 9. Le cayó y le abrió un hueco a Júpiter del tamaño de la Tierra, yo lo dije. Pero lo más increíble es que dejó la mancha y no hubo explosión, sino que le creó la duda a los científicos, ¿será que el cometa qué pasó? Las teorías dicen que fueron tanto las cargas electrostáticas que había que logró despedazando. Acuérdense que ustedes quieren hacer oro, bueno, no es muy costoso, aurar se llama, ¿lo han escuchado? Cojan un anillito de oro, muy fácil, una cadenita cualquiera, hágalo otra vez. ¿Qué es lo que más tiene? Colocan un electrodo acá y otro electrodo, y lo colocan a 110 voltios rectificados, es muy fácil, un diodo. Aquí colocan una cadena, un anillito de oro en la parte negativa, y en la parte positiva colocan la cadenita de plata. Entonces, ¿qué hace? Empiezan moléculas, iones, eso se llama iones o cargas del oro empiezan a depositarse encima de quién? De la plata. Y a los 2 o 3 días usted ve la cadenita de plata amarillita y es puro oro. Después la cianura, le echan cianuro de sodio, en cianuro, cianura la cadena y la cadena te queda de oro por ahí 2 o 3 años. No se pela ni nada. ¿Sí ven que es muy teso? Así engañan los paisas a los incautos
que compran cadenitas en la calle. Eso se llama galvanoplastia. Y es la última parte de este curso. Muy sobrado. Una cadena de oro y es oro. La diferencia es que son películas muy delgaditas de oro. Si dan cuenta que todo eso tiene aplicaciones. Una caída Sí, apenas tocan así. creo que sí, casi. ¿Qué otra pregunta nos vamos? Hay una que siempre me pregunté, ¿a ustedes les toca el año 2000? Esperemos que sí. Les toca el año 2018 y el año 2021, busquen en internet. Año 2018, año 2021, era que ya los científicos no han querido decir en qué épocas que llegan. No han querido. Un meteorito. A mí sí me produce sustico. Un meteoro. Que hay un meteorito. Y ese meteorito, los menos versados dicen que va a pasar a 50 kilómetros de este planeta. O sea, rozando la atmósfera. Otros dicen 1000, otros dicen 10.000. Si pasa 50, perdón, estoy diciendo mentira, 50.000 kilómetros, diga 50. Uy, bueno. Roza la atmósfera. Y la sacan entera. La luna está a 384.000 kilómetros. Si un meteorito pasa a 50.000 kilómetros de la Tierra, la probabilidad de que pegue en el planeta es demasiado alta. ¿Sí? Cuando nació Cristo en Belén, casualmente el cometa Halley casi le pega al planeta. Ya hicieron todos los estudios, lo pueden consultar en internet. El cometa pasó a 75.000 kilómetros por hora. Perdón, a 75.000, ya estoy cansado. De altura a 75.000 kilómetros, 75.000. Y es claro que se cometa. Halley fue el que descubrió que cada 75-80 años, dependiendo como de la edad de la Tierra, yo no sé qué, da la vuelta a la galaxia de nosotros, al sistema solar, alguna cosa por ahí, pero muy grave. Eso fue lo que pasó. Entonces todos veían un cometa cuando nació la estrella de Belén. No notan que la dibujan con una colita. Y resulta que la bendita coleta era ese bendito cometa. Hicieron el cálculo completo y exacto. ¿Sí? No. Mucho. En el 21 de este mes, 21 de septiembre, octubre, el 21 de octubre va a haber un eclipse de luna, pues lo aprovecho. Va a ser de día y nos va a tocar verlo. Esperemos que nos llueva. No, como estamos ahora no llueve. La luna es una tesa, la luna siempre hace llover. No nota que la luna cuando desaparece, aparece hace llover. Y cuando está llena, también llueve, inevitablemente. Tengo hambre. Sobrados y fenómenos. Bueno, vamos. Los del aseo.